Bueno, como les decía, en esta parte vamos a ver la parte de cómo subir soluciones a Codeforces. Vieron que la otra vuelta igual yo les había comentado un poco sobre cómo subir el primer problema a Codeforces, que fue Watermelon. Y ahora es necesario ver cómo algunos tips útiles. Que bueno, vi también que hubo algunos problemas con Codeforces. Y lo que pide para los test, entonces está bueno comentarles esto. Bueno, lo primero, ¿qué nos piden en un problema de programación competitiva? En un juez en línea nos van a pedir un programa y no un notebook. Bueno, esto porque lo aclara porque estamos viéndolo desde un notebook, que da un input, lo lea y produzca un output de acuerdo a las consignas del problema. En Python estos códigos se guardan en archivos .py que pueden ejecutarse desde un editor de código. Si desarrollan su código en varias celdas en un notebook, luego el archivo .py lo van a hacer uniendo el código de todas las celdas. Yo lo que les recomiendo, que se los recomendé desde la clase pasada, porque esto en realidad se puede copiar esto que está acá y lo pueden pegar en otro lado. O sea, pueden hacer esto. Copiamos esto y van a VS Code y lo pegan y está ahí, ¿sí? Pero yo lo que les recomiendo es que más que hacer eso desde el notebook, agarren, cuando están codeando un problema, agarren VS Code y empiecen a codearlo. En los notebooks los utilicen para básicamente probar cosas en el notebook, digamos. Ahora van a ver que los próximos notebooks van a tener ejercicios dentro del notebook, entonces ahí lo van a poder hacer más fácil, ¿sí? Esa es mi recomendación como persona que en medio de competencias ha tenido que cambiar de IDE porque no andaban bien el IDE que habíamos elegido y no estábamos acostumbrados a la interfaz. O sea, quienes están con Python, agarren de VS Code. Los que estaban con Java creo que tienen Eclipse. No, Eclipse no tenían. Tenían NetBeans. Entonces, quienes programan con... IntelliJ, pero igual no estaba funcionando bien, así que agarramos VS Code. Ah, con VS Code. Bueno, entonces Java también con VS Code. Y no me acordaba bien. Pasa que los productos de JetBrains, se supone que JetBrains es el sponsor de todas las competencias de ICPC. ¿Qué sucede? En las competencias regionales y nacionales tendrían que tener una licencia para C-Lion, IntelliJ, el de Python, que no me acuerdo cómo se llama, y el de... Por eso hay poca gente que programa en Kotlin en Argentina, porque PyCharm se imaginen... llama el de Python. Pero imagínense que el único de Kotlin que está es el de JetBrains y ese capaz no tiene licencia, o sea, imagínense lo que sería. Así que traten de entrenar con las versiones alternativas gratuitas, o sea, VS Code y en el caso de C++ y C, Geany. Geany, ¿por qué? Para los que se están metiendo recién en el mundo de C++. Geany es más customizable. En el caso de lo que es Windows... Y si están con C++, les recomiendo que se instalen una distro de Linux en la computadora. ¿Por qué? Porque en el caso de Linux hay muchas cosas que se pueden hacer en Geany que en Windows no se pueden hacer. Cosas relativas a la eficiencia, correr casos de prueba en masa y ese tipo de cosas. Está bueno tener la configuración desde antes de la competencia. Nosotros lo hicimos durante el calentamiento del TAP para quienes estaban en C++, y yo creo que haber tenido eso previamente aceitado hubiera estado mejor. Pero en principio, quienes vayan a ir con Python, yo les diría que no toquen, o sea, toquen el notebook para ver los temas, para correr los códigos, para hacer los ejercicios si tienen ganas, pero no para entrenar, ¿sí? Y hablando ya del notebook en sí, recuerden por favor, porque a veces no me doy cuenta yo, y ahora creo que les di el enlace para compartir. Pero si no es el enlace para compartir, por favor hagan siempre una copia a su Drive. Esto lo hacen acá en archivo, guardan una copia en Drive, les guardo una copia y abran esa copia si van a editar. ¿Por qué? Porque si yo ahora en vez de no pongo otra cosa acá, porque esto lo van a poder editar si es la copia para editar, les va a aparecer a todo el mundo. Y es lo que pasa
cada vez que comparte cualquier profesor de computación o de programación un archivo en el disco Z, que siempre hay alguno que lo corta en vez de copiarlo y desaparece. Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero con cosas que pueden escribir. Entonces intenten que eso no suceda. Bien, estábamos hablando de que tenemos un input y un output, que eso es lo que o sea, tenemos que recibir ese input y entregar el output esperado. Eso es lo que espera el juez, así que básicamente eso es lo que le tenemos que entregar. El primer tip justamente es que sobre la salida de datos no hay que imprimir cosas de más. ¿Por qué? Porque son muy específicos a la hora de explicar qué hay que leer, cómo hay que leerlo, ¿sí? Acá lo que falta es, en esta parte, que no la voy a editar, porque dice, en los problemas de programación son muy específicos a la hora de indicarnos qué debemos leer y qué debemos imprimir por consola. Bueno, a ese qué debemos leer también cómo hay que leerlo, porque hay veces que te dan varias líneas de datos de prueba, pero que significan cosas distintas. O sea, por ejemplo, hay muchos casos que capaz tenemos, ponele 5, 2, 3, 4, 7, bueno, así con espacios, ABC, supongamos, ¿no? Y bueno, ahora me estás diciendo está mal lo que estás haciendo, ¿no? Pero este tipo de cosas no siempre significan lo mismo. Y en la parte del input te van explicando qué es. Y ustedes tienen que saber leer ese tipo de cosas. Por ejemplo, muchas veces cuando aparece de esta manera así, les voy contando para que lo tengan presente. Por ejemplo, este 5 muchas veces puede ser, vamos a anotarlo acá, la cantidad de casos de prueba. Entonces, porque no siempre, cuando envían un lote, no siempre el caso de prueba es 1 en esas líneas. A veces te dicen, bueno, estos son 5 casos de prueba que vos esto significa básicamente que en tu programa vas a tener que hacer un contador que vaya aumentando a la medida que van cantando los casos de prueba. ¿Me explico? Más o menos. Sí, Y sí, ir ejecutando. ¿Sí? Bueno, después, estos de acá, este ABC, no sé. Ese lo saqué de la galera. Pero estos serían capaz los casos de prueba. Y acá a veces capaz te dicen, bueno, tal cosa, no sé, es M y tal cosa es N. Bueno, entonces vos tenés que saber asignarle M, o sea, que M sea 2 y que N sea 3 en este caso. ¿Me explico? Y así sucesivamente. A veces capaz es un problema que en vez del ABC ahí te dice ABC acá y esto significa, no sé, un string S, por decir algo. No sé, no voy a ponerme a pensar en un problema específico. Pero entonces el siguiente caso de prueba dice DF, entonces hay que saber leer esto y que todo esto va a estar incluido dentro de esos 5 casos de prueba. ¿Me explico? sí, sí, se comprende. Bien, entonces hay que saber qué leer y cómo se lee eso en lo que implica nuestro código también. No solamente porque a ver, los casos de prueba de los problemas de programación son son bastante estándar. O sea, no es que para un problema de grafos te mandan las cosas de alguna manera y para otro problema te mandan las cosas de otra. Muchas veces son secuencias de números así como les muestro o ese tipo de cosas. A veces son más, tipo, otras veces una representación de un grafo muy común es que te dicen, bueno, tenés 5 nodos, y uno se relaciona con 2, 2 se relaciona con 4, bueno, 3 se relaciona con 4, 2 se relaciona con 3, 1 se relaciona con 5, ¿sí? Y si ven, tiene la misma estructura que tiene otro problema de otro tema, ¿sí? Entonces, entender cómo leer ese input también es importante, no es solamente entender qué te mandan, ¿sí? Esto, lo de grafos se lo explico porque yo trabajaba con grafos en los problemas y básicamente hay una manera específica de leer eso. Eso serían las relaciones y ahí hay un algoritmo que te lee eso y toma y hace la relación dentro de un vector y qué sé yo. Porque al final un grafo termina siendo representado en un vector, no es que estamos dibujando el grafo dentro de la computadora, claramente. Pero bueno, bien, no debemos imprimir nada que esté fuera de lo que nos dicen, por tanto, especialmente no debemos imprimir ningún texto pidiendo los datos de entrada, sino simplemente asumir que se nos van a dar los datos adecuados. Esto, básicamente, o sea, lo que yo les explicaba la otra vuelta, la UX del problema, digamos, no nos importa, nos importa o sea, obtener esos datos. El juez no se va a enojar.
porque no le pidan, che, por favor, dame un 5, digamos. Ese sería el tema. Entonces, por ejemplo, si nos piden leer un entero y poner sí, si es par y no si es impar, sería correcto hacer, bueno, acá tenemos la asignación de n, que es el input casteado entero. Si n, el resto de dividir n por 2 es 0, se pone que sí, y si no, se pone que no. En cambio, sería incorrecto hacer, y acá tenemos lo mismo, pero que acá te pone ingrese un número. Ahí va a dar error, ¿por qué? Porque el juez va a esperar básicamente que lo que se printe sea sí o no. Y ahí vos le estás tirando ingrese un número. También es incorrecto adornar la salida con cosas que excedan lo que nos pidieron. Es lo mismo exactamente. O sea, espera sí o no. No importa en el orden en el que aparezca. Bien. Cuando se está en un problema que justamente la respuesta es sí o no, hay que prestarle atención a cómo se escribe el sí y cómo se escribe el no. En general no se escribe sí y tampoco se escribe no, sí se escribe, pero sí no se escribe yes, porque está en inglés. Salvo que estén en el TAP y no me acuerdo cómo es el régimen, digamos. Pero si no, se escribe yes or no en mayúscula. No sé por qué les gusta la mayúscula, pero lo escriben en mayúscula. Entonces, lo primero es prestar atención a mayúsculas y minúsculas, porque pueden o no ser sensibles a eso, y eso depende del problema, dónde lo estén corriendo y ese tipo de cosas, porque una cosa importante a tener en cuenta es que no están estandarizados los problemas ni los casos de prueba. ¿Por qué? Porque los problemas, todos los problemas, los del TAP, los del regional, los de Codeforces y demás, lo crean personas individuales. Después hay un comité que elige básicamente los problemas que son candidatos a ser parte de la competencia, y finalmente de los candidatos un día antes eligen los problemas que van a hacer la competencia. O sea, para evitar de todas las maneras posibles las filtraciones de datos. Mientras tanto, a toda esa gente le hacen hacer los problemas de test, todas las cosas, y no se están fijando, che, vos le pusiste que verificara mayúsculas y minúsculas, sí, no. Tal vez no se están fijando mucho en eso. Muchas veces corren varias veces el problema para ver cuáles son los casos borde de cada problema, o sea, los que serían los casos a testear puntualmente. Bueno, prestar atención con cuánta precisión hay que escribir los números. Esto lo pone muchas veces el problema, o sea, yo quiero recibir un decimal con 2 dígitos decimales o con 5 dígitos decimales o ese tipo de cosas. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Prestar atención a donde aparecen espacios, saltos de línea, etcétera, ponerlos bien es parte del formato de salida y diferencia una respuesta correcta de una incorrecta. Bueno, no es lo mismo poner espacio sí que poner sí, ¿sí? Entonces, básicamente, de nuevo, un espacio, un salto de línea o ese tipo de cosas podría hacer que capaz hay algún problema que toma el test con un espacio y hay otro problema que no. Entonces ahí hay que ser muy específico en lo que se envía. En general, no se salgan del formato que les pide el problema. O sea, traten de acostumbrarse a no decir, bueno, yo voy a escribir la respuesta es sí y después lo borro, porque a veces pasa que con el apuro se olvidan de borrarlo y les dan guau, y se han perdido clasificaciones a finales mundiales por eso, por cosas de ese estilo. O sea, no estamos hablando de gente que bueno, lo puso en un tab, le dio un guau, no pasa nada. No, se han perdido clasificaciones mundiales. Entonces, nada. Bueno, me manda Lautaro por WhatsApp que les mande saludos a ustedes, que ya pronto va a volver a darles clases. Va a arrancar a darles clases, salvo a los de 2023, pero me pidió que les mande saludos. Bien. Saludos para él. ¿Un WA sería como una penalidad? ¿O? A ver, la penalidad la calculan a partir de cuántos watts tenés, o sea, hacen una cuenta, ¿sí? Yo no me acuerdo, creo que te suman 20 minutos por la cantidad de watts. O sea, vieron que yo les decía cuando estábamos viendo el scoreboard que primero ese puntaje que tienen al lado de la cantidad de problemas son los minutos que tardan. O sea, si ellos mandaran creo que lo tengo abierto, capaz se los puedo mostrar. Ah, sí. Por ejemplo, si los chicos hubieran mandado todos estos problemas en una vuelta, o sea, cuando dice one try, básicamente se sumarían 46, 291, 88, 214, 81, 125 y 50, y eso formaría el número que está acá, que claramente no es el mismo. Luego, la penalidad se va a calcular cuando metés el problema efectivamente. El numerito se termina calculando como los minutos estos, o sea, serían los 291 que tardaron en meter efectivamente el problema, más 20 minutos creo que es, no sé cómo es en la final mundial,
pero creo que en TAP y regional es 20 minutos, y todo eso multiplicado por la cantidad de watts. Entonces, por ejemplo, para el problema C tuvieron 291 más 20 por 3. Entonces, básicamente tuvieron 291 más 60, ¿sí? Básicamente, por eso influyen los watts. O sea, acá quiero aclarar igual porque esto creo que no lo hablamos en ningún momento y es importante. Los watts no siempre dice wa, digamos. Hay veces que te aparece wa, que es brown answer, que eso es respuesta incorrecta, pero a veces, por ejemplo, les aparece TLE, que esto es time limit exceeded. Les voy a poner un poco más grande esto, porque que esto significa, ustedes tienen una cantidad de tiempo específica para resolver el problema y ustedes se pasaron. También hay otro que es runtime error, que es RE, que este es el que más les puede aparecer en Java, me parece. También les puede, bueno, pasa Sí, que error acá. en el Codeforce también. No, sí, ahí les aparece en Codeforces, les aparece cualquiera de todos estos, pero lo que les digo que a veces runtime error, entiendo que les aparece a los que codifican en Java, no sé si en Python, porque Python es, sí, debe ser también en Python, porque también está CE creo que es compilation error, y esto les aparece a los que compilan justamente. Y no me acuerdo, no sé si runtime error le aparece a Python o a Java. Este le aparece a C y C++, y estos dos también. Y hay otro que es, hay uno que creo que es CS, que es contactar al staff. Todos estos, igual, este último no estoy segura tampoco porque como dice contact staff, capaz es algo que se equivocó el staff, un error, tipo es raro. O que rompieron algo, tipo, es raro. Estos suman a la penalidad. Este no estoy segura. Creo que es un amarillo, creo que es un error, o sea, evidentemente contactar al staff es un error rarísimo, pero no les sé decir si da para el guau o no. Eso lo suelen decir más en la competencia, pero para que tengan un... Sí. Dice Gustavo, no, ese no suma, dice. Ah, bueno. O el compilation error era el que no sumaba. No, compilation error sí, porque compilation error fue me mandaste algo que no anda. Claro, es como bueno, a Lautaro no le dio CS en la World Final porque no lo mandó. Pero imagínense si hubiera mandado esa recursión que no terminaba nunca al juez de la World Final, lo mataba. Porque después me contó que esa vuelta tuvieron un tipo. No, porque ellos allá no usan Boca, usan otro, que es menos noventoso. Bueno, después ya se van a enterar que es Boca. No tiene mucho sentido ahora ponérselo a charlar, pero dice que tiene una interfaz más amable, aparte pueden mandar las cosas de otras maneras, o sea, tiene como más... ahí estoy mirando los mensajes del chat, es una 3060 Ti. No tengo tanta compu como para la 4090. A mí me dijeron que le puedo poner hasta una 3090 y después ya no me da la compu. Igual, o sea, tengo un Ryzen 7 de octava con 32 de RAM, pero quiero compartir pantalla y poner la cámara todo junto y no anda. Pero bueno. Nada, estos son los tipos de errores que les puede tirar. Este Codeforces no se los va a mandar porque no hay un staff que contactar, claramente, ¿no? Pero en las competencias les da eso. Bien, y acá tenemos cómo usar la función print. Bueno, esto que estábamos viendo de las mayúsculas y minúsculas, de la precisión de los números y los saltos de línea. Bueno, la línea en blanco se puede... O sea, si quieren poner un salto de línea, que a veces es necesario porque a veces te piden, bueno, entre uno y otro, poneme un salto de línea cuando decís sí o no, por ejemplo. Bueno, se puede hacer con 2 comillas. Y si quieren poner algo sin poner un salto de línea al final, se puede hacer así. O sea, básicamente se les puede poner un tab, digamos. O sea, esta sería la manera, en vez de poner contra barra T como hacemos en la mayoría o contra barra N, se hace de esta manera. Y acá piensen que acá en realidad el contrabarra N no lo toma porque no sé si es en C, el contrabarra N va dentro del código y no es parte de un string, es como que o sea, como que, ¿cómo decirlo? O sea, en C, si yo pongo printf, esto en mayúscula porque acá codificamos así a los gritos, acá se escribe, ¿dónde está la contrabarra acá? No. El printf toma el barra N. Sí, pero lo que no toma barra N es mi teclado. El Alt 92 es, me parece. A ver. Si no, el al y el que está al lado del 0. Ah, ahí está.
Sí. Bueno, el contrabarra N acá lo toma como un código interno, o sea, casi como una macro. O sea, si yo escribo contrabarra N hola, el contrabarra N no me lo detecta el compilador, ¿sí? En lo que está escribiendo el autor es básicamente que el contrabarra N se lo mandás como string. No sé si me explico. Y esto lo multiplica por 5 para imprimir 5 saltos de línea, como lo que habíamos visto con los strings la clase pasada, que el concat es con multiplicando el string por sí mismo. Bien, y básicamente, aunque en competitiva no se usa, el tab es contrabarrate. Y bueno, ahí lo vamos mostrando. Bueno, sobre la entrada de datos, no tenemos que validar la entrada, que esto es lo que yo les decía, que no tienen que estarse, creo que se los dije la vuelta anterior, pero no tienen que fijarse, si ustedes le dan, esto está entre 0 y 10, no va a haber más de 10. Entonces lo que tienen que validar básicamente es lo de adentro, si tipo se hacen un cálculo. O sea, lo único que pueden estar seguros, básicamente, es que lo que les van a mandar está dentro de lo que dentro de lo que les están diciendo que va a ser. Y luego, cómo leer varios enteros juntos. Acá dice, un problema con hacer int input es que no se lleva bien con leer varios enteros a la vez. La función input lee toda la línea, no solo el primer elemento que encuentra. Así, si queremos leer 2 o más números en una misma línea, situación usual en programación competitiva, como les mostraba, ¿cómo se llama? Bueno, en los casos de prueba que les estaba mostrando antes, que teníamos 2 y 3 en una misma línea, vamos a tener que darle una vuelta de tuerca. Primero probemos el código como teníamos para un solo entero y veamos que no funciona. Leamos, por ejemplo, estos 2 enteros. Entonces yo le doy a run y se tilda. Y lo sigue tratando de correr y me va a tirar error porque no. Claro, sí, el problema es que no da error. Ahí está. Igual fíjense que ahí ya es como que nos estamos dando cuenta que el notebook tiene un error, básicamente. Bueno, ahí está. Estaba esperando que yo ingrese un dato. Ven, me dice que no puedo en meter el 1.1, que sería en el formato del caso de prueba no se puede. Entonces, básicamente, lo que va a hacer es usar esta función que se llama map, que desconozco para quienes están con C++, si es el mismo map de C++, ¿sí? Pero básicamente lo que Creo va a que no es el usar... Sí. Creo que no es el map en Python es de diccionario. Sí, no estoy segura. Porque el map en C++ también tiene un par de datos. Pero uno tiene clave y el otro no, básicamente. Clave de valor. Y acá no lo sé. Bueno, básicamente se usa esta función. O sea, lo que se hace es este código. Después, dentro de este map, que tenés el input, que te dice acá el tipo que son enteros, y el input, ¿ves? Y el split, digamos. O sea, este split sería que hay un espacio en el medio. Entonces va a tomar enteros y flotantes en una misma línea, ¿sí? Para leer más de una línea va a haber que hacer un llamado a la función input por cada línea. Bueno, como les decía igualmente, supongamos en el caso que teníamos acá 5 casos de prueba y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos, acá estamos de acuerdo que para leer esto vamos a usar un ciclo que llegue hasta 5, ¿no? Entonces, en el ciclo 1 se van a leer estos 2. En el ciclo 2 se van a leer estos 2 y así sucesivamente. Salvo que nos digan, por ejemplo, acá en el ciclo 1 se leen estos 2 y después hay otro dato. No siempre suelen venir así en pares, digamos. Capaz se lee así, ¿no? Salvo que estemos trabajando con grafos o cosas así. Pero a veces con solamente un input, depende del problema, les alcanza. Y otras veces que si tienen que meter más datos, no. Bien, básicamente el otro, que es el que veníamos laburando, es probar antes de enviar y tener un error. Básicamente, bueno, acá está hablando de cosas interesantes sobre Google Colab, es que tienen una pestaña al costado indicada con X, que es el explorador de variables, que se puede ver en cada momento del código. Van a tener una manera de ver, que sería como el debugger de C++, que van corriendo el código y van viendo qué valor toma la variable. Bueno, eso les puede permitir fijarse qué es lo que puede estar pasando. Yo desconozco en este momento si VS Code tiene un explorador de variables o un debugger. O sea, seguramente sí. No están tan acostumbrados a usar en general el debugger. Y dice Start Debugging, así que debe tener que ver. No sé si se pueden ver las variables. Lo que yo les recomiendo de nuevo es, eso lo voy a investigar. Lo que yo les recomiendo de nuevo, lo mejor sería básicamente que traten de usar VS Code, porque es lo que van a usar en las competencias. Lautaro cree
Lautaro considera que básicamente está bueno usar los notebooks en la facultad. ¿Por qué? Porque básicamente es difícil instalar cosas en la facultad y que quede bien el IDE andando con todo lo que tiene que tener. Entonces, para ese entorno que es más una cuestión de hardware que tiene la UNLAM y no todo lo demás, es mejor usar el notebook porque acá va a correr todo. Pero en la vida normal, o sea, en casa, cuando entrenen, tendrían que usar VS Code. Eso no quiere decir sencillamente que quienes entrenen en la facultad en las horas del curso no van a poder competir, digamos, porque se les va a complicar, pero capaz es necesario que traten de usar un poco VS Code antes de las competencias para acostumbrarse sencillamente a la interfaz, porque si hay algo que tiene notebooks y no tiene VS Code va a ser un problema. Bien, luego, medir el tiempo del programa. ¿Por qué? Porque medir el tiempo nos va a evitar este problema del time limit. Y acá dice, si quieren medir eficazmente el tiempo de su programa, tienen dos opciones. La primera y más recomendable es usar las opciones de Custom Invocation que ofrecen algunos jueces en línea como Codeforce. Que esto no estoy segura de qué es. Pero en general le suele decir cuánto tiempo tardó el problema en correr. Creo que, a ver si puedo entrar desde acá a Codeforces. Si acá tengo submissions. Ven, acá les dice cuánto tiempo tardó el código en correr, básicamente. Entonces ahí pueden mirarlo. Evidentemente, ahí si ya tienen un WA, bueno, van a ver el tiempo ahí. Esto de Custom Invocation no estoy segura de qué es, pero capaz lo podemos mirar en Codeforces. O sea, vamos a ir a mirar Watermelon acá. Acá les puede decir, creo que acá es como que vos lo envías, pero no, como que no te lo toma como una submission, básicamente. Eso Como sería. que se van mostrando los casos de prueba y así, me imagino. No, los Codeforces en general no los muestra. Salvo que creo que vos ya lo hayas submitido acá en este que debe aceptar. Pero cuando ya lo submitiste sí te los muestra, pero antes de submitirlos no. El que sí te muestra antes de submitir es HackerRank. Ok. Y bueno, la segunda, si nuestro juez no ofrece estas opciones, es la siguiente. Y acá tenés el comando por ciento time. Al principio de una celda se puede ver el tiempo que consume, pero no estoy 100% segura, pero VS Code, vamos a poner un print. Hola, y vamos a roñarlo, pero yo estoy casi segura. ¿Qué es lo que tiene de malo? Me parece, no estoy segura si tengo la. No, o sea, está, pero ¿por qué no me anda? Vamos a copiar algún código que ande para verificar esto, así no me estoy volviendo loca con. Bueno, no sé qué tiene. A ver si lo vuelvo a abrir. Bueno, no importa. Pero seguramente les debe mostrar cuánto tarda en correr, porque como hacen los otros IDE, digamos, en general, les suelen decir tardó tantos milisegundos en correr. Pero también pueden usar este comando, seguramente también anda en VS Code. Y acá les muestra cuánto tiempo de CPU les tardó. Bien, hasta acá me siguieron más o menos, así no seguimos alargando esta parte. Lo que quería mostrar es, ¿Cómo? Sí. ¿Más o menos? No, sí, yo por mi parte sí. Ok. ahí lo que quería mostrar es eso, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pero te lo muestra, ¿cómo se llama? Por defecto, no sin ponerle el por ciento time. Claro, sí. Bueno, entonces funciona. Bien, esta es la parte de cómo submitir un problema, básicamente. Puede ser un poco redundante porque capaz hay algunas cosas que las hablamos la clase pasada y demás, pero tenía sentido, digamos, utilizar un ratito para revisar esto porque vi que había algunos problemas con submisión de problemas y demás, y aparte es muy importante para los siguientes temas. Les quería preguntar, porque son las 4:20, si tienen ganas de tomarse 10 minutos y en 10 minutos volvemos, o quieren seguir, para que no estén muy cansados, nada más. Y estaría bien 10 minutos. Me hago Y unos bueno. mates. Sí, por mí sí. Bueno, Dale, sí, entonces 10 minutos. hagamos esto, volvemos, les doy 15, volvemos menos 20. ¿Les parece? Dale. Dale. Buenísimo. Bueno, volví, ¿están todos? Les di unos minutos más. Hola. Sí, buenas, ya se volvió. Vamos. Bien, buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a encarar la última parte de la clase, que es la parte de ciclos y vectores. Me demoré un cachito porque estaba resolviendo el tema del ICS a ver si lo podíamos conseguir o no, y se logró finalmente. Así que Muchas gracias.
De nada. Ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, este tema es un poco basicote, pero bueno, les va a servir para quienes recién arrancan. Como saben, el curso es para quienes recién arrancan las primeras clases y después va subiendo en dificultad hasta que no es para nadie. No, mentira. Pero sí va subiendo en dificultad y luego de que van avanzando en los temas va incrementándose un poco más esa dificultad. Por eso es importante este tema que estábamos viendo antes de las correlatividades para que puedan ustedes saber qué es lo que tienen que hacer, o sea, cómo tienen que seguir el caminito, digamos. Bien, la primera parte es hablar de los ciclos en general. Como ustedes saben, no todo en programación. Siempre estamos hablando siempre se va a trabajar, creo que esto no lo dije en ningún momento, pero es relevante. Siempre vamos a trabajar dentro de programación competitiva, dentro de la parte estructurada. No vamos a trabajar con clases y objetos. O sea, no vamos a usar la parte de programación orientada a objetos que tiene ni Python, ni Java, ni nada. Vamos a laburar con estructurado. ¿Esto qué significa? Que aprender Python de esta manera no le sirve en lo absoluto. Le sigue sirviendo, pero justamente la parte orientada a objetos la van a tener que ver de otra manera, capaz con alguna clase extra en YouTube o alguna otra cuestión. Igualmente, si ya tienen por ejemplo, el conocimiento de la programación orientada a objetos desde las materias de la Facu, bueno, sería básicamente cómo escribir lo mismo, pero en Python. Igual ya entiendo, es un paradigma evidentemente completamente distinto, entonces requiere más, más que una anotación de, bueno, cómo se escribe la clase, pero no sé si, o sea, espero estarme explicando bien. Pero básicamente todo lo que se va a trabajar es estructurado. Y dentro de lo estructurado no siempre nosotros podemos seguir una instrucción atrás de la otra y poner condicionales. Hay veces que nosotros tenemos porciones de código que necesitamos que se repitan y no vamos a copy-pastear N veces instrucciones de código. A veces la cantidad de veces que necesitamos que se repitan aparte es variable. Entonces para eso utilizamos los ciclos. Justamente que es lo que dice esta pequeña introducción de acá. El primer ciclo que se utiliza es el ciclo while. Acá en competitivo no usamos mucho el do while porque saben igualmente que while y do while la única diferencia que tienen es que el do while siempre se va a ejecutar al menos una vez. O sea, se ejecuta primero la primera parte del while y después se ejecuta el do, o sea, cuándo hacerlo, ¿sí? Entonces siempre se va a ejecutar una vez. Acá en general vamos a usar el while solamente. O sea, mientras pase X cosa, que se ejecute este código. Y mientras no pase, no. Y básicamente o sea, sería eso. O sea, que mientras que una condición sigue dando verdadero, se ejecuta ese código y cuando da falso ya no se vuelve a ejecutar. Y cuando da verdadero se vuelve al principio, digamos. O sea, en este código, mientras que while sea 0, mayor que 0, se ejecuta hasta el print y después vuelve a pedir fijarse si X es mayor que 0. Y después vuelve y así hasta que X sea menor que 0 o igual a 0. Fíjense que en Python lo que nos está faltando y que vamos a extrañar son las llaves, las llaves que nos determinan el scope de cada instrucción. Entonces, fíjense que si yo hago un leve cambio en el código, que es básicamente poner que print X esté afuera, si yo lo corro, vamos a poner 3. Me va a mostrar el 0, pero no me va a mostrar lo otro. O sea, no sé si lo notan la diferencia. En cambio, si yo le pongo un tab y lo corro, acá si yo le pongo 3, me muestra 2, 1 y 0. O sea, acá el scope va a estar determinado por la tabulación del código. El scope me refiero al ámbito de cada instrucción. No sé si es claro. Igual les voy a dar un ejemplo en mi VS Code que no anda. Si yo, por ejemplo, pongo while, supongamos que estamos haciendo un código en C, ¿sí? X mayor que 0, ¿sí? Acá necesito definir el scope, o sea, dónde van a estar las instrucciones que va a tener que hacer ese while. Entonces, tengo X igual a X menos 1, printf, porque estoy en C, X. Acá sería ampersand %d, no, el ampersand %d X, punto y coma, ¿sí? Así se escribiría ese mismo while en C. Y en Python se escribe de esta manera. Lo voy a copy-pastear así se ve la diferencia. Fíjense
las diferencias notables. Primero, que estas llaves, que antes determinaban muy claramente dónde es que están dónde empieza y termina el while, ahora va a estar dado por este espacio. O sea que acá tienen que prestar especial atención porque si escriben esto, igual en general entiendo que no sé, ven que cuando yo le doy a enter, si yo quiero escribir otra instrucción ya me está en el tab. O sea, yo tengo que hacer una acción específica para salir del while. Pero si, por ejemplo, están borrando algo y no se dan cuenta y acá escriben print x más 1, acá no va a estar dentro del while y a eso le tienen que prestar especial atención, ¿sí? Eso y poner los 2 puntos. Es una boludez, pero básicamente es relevante. Y sí, las primeras veces es súper importante porque como uno está acostumbrado a escribir Claro. en otro código, entonces. Sí. Sí, es. O sea, Python, adecuarse a Python es raro porque tampoco es como que sigue muchas convenciones de lo que uno espera en C++ o en C, o en Java inclusive, que más o menos el código se escribe parecido. Acá directamente es nada, es así como viene, sin fin de línea, con los comparadores un poco más raros, es distinto, digamos. O sea, no son cambios menores los que tiene Python respecto a otros lenguajes. Bien, básicamente el código que estábamos trabajando recorre los números desde x-1 hasta el 0 y cuando va a empezar una ejecución del código y no se cumple, la ejecución termina. Y la secuencia es evaluar la condición primero, si se cumple sigue con las instrucciones y si no terminan, se ejecutan las instrucciones, o sea, las llamadas al cuerpo del ciclo y se vuelve al paso 1. Bien, bueno, que acá nos dice, un ejemplo clásico de ciclos while es pedir que el usuario ingrese valores hasta que ingrese uno en específico. Por ejemplo, hay muchos problemas no sé si de competitiva, pero a veces te dicen, si la entrada es 0, se termina todo. Pasa mucho, sí, con tópicos, que por ejemplo ustedes tienen que estar cargando una variable que va a su vez cargar cosas, no sé, en una pila y cuando se ingresa a 0 se finaliza la carga y vuelve al menú, no sé, ¿me explico? Para esos casos tendría que estar este tipo de código. Y acá muestra una parte práctica, si se lo quiere, hablando de el divisor común mayor entre 2 enteros. Acá no sé por qué puso esto, porque empieza mostrando la forma rápida, que es medio un bardo, y después empieza con el algoritmo de Euclides, que también es un bardo. Básicamente, vamos a centrarnos en esto y después, cuando él vuelve, que les explique el algoritmo de Euclides, porque es medio un bardo, no es tan sencillo el algoritmo de Euclides, y lo van a ver en más adelante, así que lo vamos a dejar por ahora. Bueno, básicamente cuando se usa un while, básicamente ingresan 2 enteros, que fíjense que usamos el mismo código que habíamos visto en la primera parte. Luego tenemos una tercera variable que devuelve el mínimo con esta función min, que va a ser el mínimo entre los 2 números, y después se fija, si cualquiera de los dos es 0, no hace nada. Y si ninguno llega a 0, el mínimo de entre los dos va a ser el mínimo menos 1. Si el resto de dividir a dividido ese mínimo llega a ser 0 en cualquiera de los dos casos, ahí salen y ahí hace el divisor común mayor. ¿Se entiende más o menos? Sí, se Bien. entiende. Y usa el printf. Si esa F no estaba ahí, me parece que... O yo la habré escrito sin querer, puede ser. No, me parece que sí estaba. No sé, yo cuando lo vi justamente estaba el printf. Igual este notebook lo había compartido antes de la clase, así que puede ser que alguien haya escrito una F sin querer. También puede ser. Una Es que si no- consulta, ahí dice G igual G-1. Sí. ¿Se puede hacer en Python es el más igual, menos igual? Sí, entiendo que sí. Es que si no está la F, tipo, ¿cómo se mostraría el A, el B y el G? No mostrarían, digamos, los Es verdad. valores, ¿no? Claro. Eso debe ser para mostrar los valores. Sí. Y probemos igual, a ver. Total, no La perdemos. F es para el format, o sea, para Ah. poder poner los valores de A, B y G entre llaves. Ok, igual da error, Porque, así que porque debe ser. mandaste 3 valores, ¿no? Es verdad. Y vamos a probar sin la F y a ver qué parece. O sea, te lo va a mostrar como una línea, una
Cadena No, de no. caracteres, o sea, sin los números. Claro, bueno, para eso era la F. Bueno, y la parte del algoritmo de Euclides la vamos a dejar para que la explique porque en el código es bastante sencillo, pero en la explicación es un poco más, tiene una vuelta de tuerca, entonces prefiero que la explique él porque no quiero decir cosas que estén erróneas, básicamente. Bien, y acá, como les decía, algunos notebooks van a tener ejercicios. Por ejemplo, calcular el múltiplo común menor de 2 enteros, leer palabras hasta que se ingrese la palabra vaca, por alguna razón vaca. Haga al usuario ingresar 3 enteros, mientras no se cumpla que A sea menor que B y B sea menor que C, hágalo ingresar nuevamente los 3 números. Esto les quedaría como para practicar en casa, si tienen ganas, para practicar el while puntualmente. Luego vamos a la siguiente parte de ciclos, que es los ciclos for. Básicamente el for va a hacer que todo sea dentro de un rango. Igual yo estaba hablando con él porque dentro de lo que es C++ y C, lo que antes hacía era hacer un for n o for sn, depende. O sea, eran distintas instrucciones que eran para determinar los rangos, pero básicamente lo que hace el for en Python es directamente: che, acá tenés el rango. Ahora lo vamos a ver igual. Pero básicamente lo que difiere de un for de un while es que el while tiene condición de final, pero no como arranca, digamos. Y en el for sí tiene una condición de principio y una de final, entonces es más para rangos que para, por ejemplo, en el caso este de que se ingrese tal palabra, no lo puedes hacer con un for, hay que hacerlo con un while, porque no se puede comparar dentro del for como elemento de corte eso. Salvo en algún caso que se esté evaluando algo que tenga ese, pero sería raro. Bien, básicamente vamos a tener una variable que se le llama por estándar i, que recorra los elementos de un conjunto. Y este conjunto en general es un intervalo de enteros. Y básicamente ¿cómo se escribe el for? Vamos a hacer esto. De nuevo, tenemos la tabulación como elemento del scope. Pero básicamente cuando nosotros, por ejemplo, lo hacemos en C, tenemos int i igual a 0, i menor que n y más, por ejemplo, y acá tenemos el scope y etcétera, etcétera, ¿no? Y esto en Python es distinto. ¿Por qué? Porque ya toda este choclo de instrucciones hasta acá no lo tiene. Básicamente lo único que le pones es el rango. Esto de acá sería como el rango en Python. Entonces, nosotros tenemos for, la variable, dentro del rango 5. Entonces acá iría, se sobreentiende que esto sería de 0 a 5, ¿sí? Sería así. ¿No es de 0 a 4? ¿Y cómo se traduce un for que en lugar de incrementar quiere decrementar? Eso es lo que le estaba preguntando el autor el otro día y no me contestó. Así Creo que, que se utiliza claro, para yo creo. implementar 3 ¿Cómo? parámetros. En 3 range parámetros. se usa 3 parámetros. El primer parámetro es para el valor inicial, el segundo es el corte, y el tercer parámetro es cuánto vos crees que esa variable i incrementa o decrementa. Ok. Por ejemplo, Y ahora range, le pondrías -1. Claro. sí, en el tercer parámetro. Gracias por acotarlo. Y sí, es inclusive exclusive. O sea, llegaría hasta. Bueno, igual en realidad estaría bien por lo que escribí, porque acá llega hasta. O sea, yo quería escribir esto. O sea, esto haría la misma ejecución. O sea, tendría que i empieza en 0 y llega hasta 4, ¿sí? Y va creciendo, pero hace 5 iteraciones. Acá sí haría lo mismo. O sea, va entre 0 y 5, pero sin llegar a ser 5. Es medio un bardo esto del inclusive exclusive en Python porque no es tan intuitivo. Cuando uno capaz pone menor o igual o mayor o igual, es un poco más intuitivo eso que hacer esto así. Bueno, justamente acá explica el rango. Acá está. Básicamente podría pegar saltos distintos, o sea, acá podría ser que si queremos hacer un for que vaya para atrás, se le pone un número negativo, que sería -1, así como había dicho Edilberto, me parece, ¿no? Sí, sí. Bien, esa sería la manera. Pasa que no lo había visto en el material antes y le pregunté y no me contestó, que no. Justo se me había agarrado esa curiosidad y no tenía las cosas a mano y etcétera. Bien, bueno, acá hay algunos ejemplos de cómo usar el for y ejercicios de este estilo. Y acá vamos con vectores, que básicamente los vectores serían una manera muy sencilla de guardar varios elementos en memoria
pero que tienen, bueno, ni siquiera les diría algo en común porque al ser Python un lenguaje que no es fuertemente tipado, como C, no tiene un tipo el vector. Como ven en el primer ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y casa, porque sí. Pero en general, en los casos en los que uno tiene que usar vectores, suelen ser del mismo tipo. Y bueno, básicamente para crear un vector, lo único que hay que hacer es escribir el nombre del vector, el igual, y poner los valores que queremos poner entre corchetes. Si lo vamos a crear hardcodeado sería básicamente. Y para imprimirlo por pantalla solamente hay que poner print. No hay que hacer ningún tipo de formato al vector. Y para recorrerlo, básicamente se puede hacer con subíndices, igual que en otros lenguajes. Hasta acá me siguen porque no sé si hay alguien que no sepa vectores, o sea, que no lo haya visto hasta ahora. Tengo entendido que en Progre Inicial no les están haciendo ver vectores todavía. Digo, si hay alguien de Progre Inicial. Si llega a haber alguien de Progre Inicial. Mira, sacaron matriz. Sí, pero igual vectores, depende de lo que entiendas por. O sea, podés pensar un vector como una matriz de 1, de n por 1, o no sé, pero vectores en general lo suelen mostrar como algo distinto. En la siguiente capaz dan matrices, digo, ¿no? Pero la estructura Claro. básica creo que es. Sí, Esperamos. ahora no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque aparte los programas de las materias nuevas son un poco más laxos, si se quiere, como que no dicen mucho qué es lo que están enseñando. Pero bueno, básicamente cuando nosotros podemos imprimir todo el vector o podemos acceder a un elemento específico del vector. El vector se enumera, tiene sus posiciones que van del 0 a la cantidad de elementos menos 1. O sea, básicamente acá lo que dice es que va de 0 a n, pero que es exclusivo al final. Entonces, si yo pongo de 0 a 5, en realidad lo que se recorre es de 0 a 4, pero para ponerlo en el for tenés que ponerlo de 0 a 5, básicamente. Entonces, para acceder a una posición específica del vector, necesitamos poner entre corchetes la posición a la que queremos acceder. Y acá tenemos varias funciones. Por ejemplo, para ponerlo en el for no es necesario saber la cantidad de elementos que tiene el vector, porque a veces, más en Python, que justamente es un poco más flexible, no es necesario declarar el tamaño del vector. Bueno, en C tampoco. Entonces, no siempre vamos a saber cuál es el tamaño. Entonces, lo que se utiliza es la función len, que sería como largo. Len también va a servir para trabajar con string, o sea, nos va a dar el largo de un string. Entonces, básicamente es como más general. No importa lo que le mandes, si es una lista o un string, te va a dar el tamaño. No me acuerdo cómo es la de C, pero no importa. Y básicamente de esa manera se va a poder acceder a elementos específicos. Y bueno, como pasa con el string, si yo por ejemplo tengo un elemento definido que va a tener el vector y lo multiplico, se va a ir repitiendo ese elemento dentro del vector y el vector va a quedar consecuencias, digamos. Bien, pero ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero ponerle elementos al vector o sacar elementos del vector? Bueno, sacar elementos del vector no, pero agregar cosas desde el lado del usuario. Básicamente se van a usar estas dos funciones que son append para agregar y pop para sacar. Si lo queremos pensar de alguna manera, básicamente lo podríamos pensar como que lo están agregando, y ahí sí puede ser que haya gente que todavía no haya visto esos temas, a una pila, porque todo se pone, una pila, porque es FIFO la pila. Que es first in, first out. O sea que el primero que se pone es el primero que se saca. Básicamente va a agregar append el elemento al final y luego pop va a sacar del final. Entonces básicamente el vector en Python va a funcionar de alguna manera como si fuera una pila. Para usar esta pila no vamos a tener... ¿Hay alguien que no sepa qué es una pila? Porque eso hay más probabilidades. Bien, la pila es una estructura de datos que básicamente o sea, si la codificamos, por ejemplo, en C, voy a agarrar el Paint a ver si ahí creo que van a ver. Básicamente, cuando la codificamos a veces en C, efectivamente es un vector. Básicamente va a ser, voy a poner un rectángulo porque no es tan lindo, pero digamos que esto es un espacio de memoria. Básicamente en la pila lo que va
va a funcionar de la siguiente manera. Cuando nosotros agregamos un elemento, se agrega al principio. Esto digamos que es el elemento 1, ¿sí? Si yo esta pila le agrego otro elemento, se va a agregar luego de acá, ¿sí? Al 2. Pensémoslo básicamente como si fuera un vector, porque en este caso lo estamos trabajando como un vector. Pero si yo saco del vector, no vaya a sacar el 1, ¿sí? A ver, algo que se ingresa por acá y se saca por adelante, se llama cola, porque es LIFO. El último que es, o sea, esto sería el comportamiento LIFO, ¿sí? No es necesario igualmente que nos metamos demasiado con temas, pero para que entiendan esto, LIFO significa last in, first out. Eso significa que el primero que entra, el último que entra es el primero que sale. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. La pila se maneja de una manera distinta. En la pila vos metés y se ingresa al final, y cuando sacás se saca también del final. Entonces, si yo le hago a la pila pop, básicamente a la pila o al vector en el caso de Python, va a sacar el 2. Y si yo le apendeo algo, lo va a poner acá, ¿sí? Esto es el comportamiento FIFO, que esto significa first in, first out. O sea, el primero que entra es el primero que sale. Luego, en lo que es tópicos de programación, no lo ven, pero en algoritmos y estructuras de datos ven el tipo lista, que de alguna manera se debe poder hacer en Python, pero todavía no está puesto, ¿no? Que sería un tipo que es más, supongamos que tenemos 1, 2 y 3, que ya no tiene ese esquema, porque el tipo lista vos podés sacar del principio y poner al final que sea LIFO básicamente, que se funcione como FIFO, o no sé, poner al principio y sacar al principio, poner dentro de una posición, o sea, es un poco más libre. Eso seguramente también se puede hacer, pero ahora todavía se está trabajando, o sea, lo que quiero que sepan es que en los vectores en Python, así llano, se van a trabajar como una pila, porque se pone al final y se saca al final, ¿sí? Perfecto, quedó claro. Gracias. ¿Hay alguien que tenga dudas con esto? Porque es importante para trabajar ejercicios y demás. Yo creo que lo dijiste al revés, puede ser. O sea, la pila en realidad es LIFO y la cola es FIFO. No, la cola es LIFO, porque funciona como la cola de un cajero. El último, no, sí, tenés razón, es LIFO. Ahora me estoy dando cuenta. Claro, porque en la cola de un cajero el primero que llega es el primero que se va. Y LIFO es la pila porque el primero que llega es el primero que se va también. Me equivoqué en las siglas. Gracias. Perdón por la equivocación. ¿Alguien se perdió en esto? No, entonces es viceversa, digamos. Es lo mismo, pero en Claro. viceversa. Ok. Claro, ok. en realidad, a ver, en concepto lo que hice con los dibujitos está bien, la sigla está mal, ¿sí? O sea, Claro. el concepto del dibujo está bien, lo que está mal es la sigla. Claro, igualmente los vectores en Python funcionan como pila, entonces. Claro, sí. Perfecto, entonces. O sea, Pues, los vectores serían FIFO en este caso. Debe haber alguna manera para trabajarlo de otra forma, pero en principio son FIFO. Bien. Bien. Entonces, cuando nosotros apendeamos, nos va a poner un elemento acá, fíjense, por lo que estábamos hablando recién. Y cuando hacemos pop, sacamos ese elemento y nos quedan los otros, digamos. Esto, append, va a ser un método de un objeto, digamos. Como que Python dice, bueno, esto es un tipo vector, básicamente le voy a asociar los métodos que son del tipo vector. Y lo que hay que tener cuidado es no usar el método de eliminar con vectores vacíos porque ahí va a dar error. Bien, bueno, la carga masiva de datos a un vector se puede hacer justamente haciendo la misma expresión que es con el map, que se usaba para cargar varias variables. Con el vector se puede hacer de la misma manera. Lo único que acá se le agregan corchetes para avisar que es una lista de elementos. ¿Nos puede traducir eso? X por X y map, o sea, no termino de entender. Lo que acá básicamente está haciendo es, sería como el ciclo for, o sea, X sería la variable donde se loopea en for, donde X va a estar dentro del map y el map es un conjunto de elementos. Y lo que manda acá es el tipo, y acá del input, lo que esté separado, lo que no son espacios, ¿sí? ¿Me explico? Sí, el split es el parseo, eso me acuerdo. Claro, exactamente. O sea que el map ya existe, o se está Sí. creando al mismo tiempo. Ah, ok. No, acá ten en cuenta que no es el mismo tipo de dato, creo. O sea, no estás armando un map
efectivamente. Estás mapeando lo que traes del input, que era justamente cuando apareció esto hace un rato, que yo decía que tenía justamente dudas de si el map, este es el mismo map de C++, me parece que no. Y Ok, no, el map lo conocí en Java, no en C++, pero claro, lo que está haciendo es leer de una manera especial, ¿no? La entrada claro, para leer a traer la entrada masiva, el otro básicamente. O sea, valor, ¿no? El linker. Ok. claro, o sea, toma este input porque si yo pongo input, me trae todo lo que está en esas líneas. Lo que ahí hace es separar, básicamente lo que necesita es separar por espacios, porque como habíamos visto la clase pasada, todos los inputs se manejan como string. Entonces ahí tenés que hacer de alguna manera que ese input se pueda separar por espacios. También, en vez de hacer el for, con el map y demás, solamente se puede poner la función list y el map con que separe los espacios y demás, pero en vez de hacer el for, se hace una función que se llama list y cumple la misma función. Depende de lo que Al les guste final más. la lectura de datos sigue siendo más fácil en C++, me quiero colgar. Y bueno, es así. Bien. Bueno, y se pueden recorrer los vectores básicamente de dos maneras. ¿Se acuerdan que hace un rato estábamos mirando? ¿Dónde es que estaba? Bueno, acá estábamos viendo que se puede recorrer el for haciendo el rango entre 0 y el largo del vector. Esa es una manera. Y la otra es con un for que le van a poner b, que sería el nombre del vector, dentro. Estoy medio perdida ahí. B es la variable. Podría haberme puesto otro nombre de variable, pero bueno. B es la variable y vec es el vector. Ahí es como con ese vec le tira el rango del vector, básicamente. Y que luego de eso printee el elemento, básicamente. Esta es como un poco más corta que hacer esta parte, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Porque Sí. bueno, básicamente acá lo que aclara Lautaro es que usar vectores es bastante útil porque permiten usar la información y guardarla después. Bueno, y que plantea un problema que es buscar un elemento en un vector, que tienen n números y luego q consultas de una forma que dado es x, dame una posición tal que imprima tal que el vector en esa posición es un número e imprime -1 si no hay ninguna. Y entonces lo que hace es acá, supongámosle, voy a pastear esto y voy a ir a VS Code. Bien, el caso de prueba para este tipo de problemas, vamos a ponerlo acá, por lo visto, es, tenemos un n, un vector y un q. Entonces, el caso de prueba, por ejemplo, podría ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, y un q que podría ser 3, ¿sí? Este sería un tipo de caso de prueba en el que tenemos 3 datos en línea, ¿sí? Entonces, cuando yo leo la primera línea, voy a asignar esa primera línea a n. Entonces, n va a valer 1. Luego, el vector acá va a tener cargado 1, 2, 3, 4, 5. Y q va a tener el 3. Luego, yo entendí mal el problema. Estas... me equivoqué. Ok. Básicamente este Q va a ser la cantidad de consultas que se hagan y a partir de ahí va a haber, por ejemplo, vamos a poner, ¿se entiende esto es el dato que me comí? O sea, 1 va a ser la cantidad de números del vector, o sea, va a ser la cantidad tenemos n números que serían la cantidad esto sería el largo del vector básicamente, que nos daría el rango, ¿sí? Para el caso de Python como que no nos sirve demasiado porque nosotros ya vamos a saber el tamaño del Python. Del vector. Y luego Q consultas de las formas y Q sería la cantidad de consultas. Ahí me había perdido, básicamente. Entonces, a partir de acá vamos a tener 3 consultas. Por ejemplo, me voy a fijar si 1 está en el vector, 2 está en el vector y 5 está en el vector, supongamos. Entonces, acá, no sé si ahora me siguen con esto. Yo estoy haciendo todo esto más que nada para explicar cómo sería lo que les mostraría el problema, que era lo que estábamos hablando más temprano. Entonces, n sería la cantidad de elementos del vector. Claro, o sea, Oh. acá yo me equivoqué y tendrían que ser 5, 5. ¿sí? Porque esto se usaría en este caso para hacer el rango que está acá en el código. No sé si Claro. lo planteé mal. Pienso en que si quiero llenar un vector en C++ o en Java, hay que hacer un for. Entonces Claro. el 5 que viene de entrada me viene bien. Claro.
De hecho, es muy necesario. Claro, acá es donde entra el criterio humano, digamos, en decir, bueno, este dato lo voy a usar, no lo voy a usar, y no significa que lo tienen que descartar, o sea, les conviene guardarlo igual porque capaz lo necesitan para algo, no sé, porque no siempre, o sea, evidentemente el código que van a hacer, no solamente ese 5 puede servir para inicializar el vector, sino capaz en el medio del programa necesitan capaz el tamaño del vector y capaz el tamaño va variando y necesitan la cantidad inicial de elementos, entonces les conviene guardarlo igual, ¿sí? Fue un error Igual mío al ese principio. n, o sea, ese se puede calcular tipo del vector también, ¿no? O sea, con el len o algo por el estilo. Sí, pero Porque si la persona depende, ya crece el vector, sí, pero ya lo puedes calcular ahí. depende de básicamente si en el medio, o sea, en este caso no pasaría, pero capaz en un programa puede pasar que el largo del vector cambie, pero por razones que tengan que ver específicamente con el problema, puede suceder que cambie el largo, pero yo necesite saber la primera parte. O sea, el primer largo. No lo sé, o sea, estoy planteando posibilidades. A lo que voy es que básicamente asignan las variables a todo, aunque digan capaz esta en principio no me va a servir cuando les viene el input. No necesariamente sirva, pero es una buena práctica hacerlo de todas las maneras. Bien. Luego, Ah, y consulta, para sí, hacer el vector, sí o sí vamos a necesitar la función de list, ¿no? claro, sí. Ah, O ok. list o el for que estábamos Mm, viendo. ok, tenés razón. Dale. Cualquiera de esas dos maneras se puede hacer y bueno, van a necesitar también hacer el map porque, como les digo, los vectores vienen de esta manera. Bueno, se lee n, se lee los vectores, se lee q. Bueno, acá este for básicamente va a estar puesto para leer, o sea, para iterar la cantidad de veces que nos indica q, porque como decía el problema, tenés q casos, tenés q queries en las que básicamente vas a buscar el elemento en el vector. Entonces, básicamente se lee a partir de ahí la query en la que necesitamos saber si ese elemento está en el vector y declaramos esta variable que se llama res como -1 porque dice que si el elemento no se encuentra dentro del vector, se imprima -1. Entonces, acá tranquilamente podría haber usado el len del vector, claramente, ¿no? O sea, podría haber hecho esto. Pero para usar la n, que no está al pedo, puso acá n. Entonces, hace un for con una variable j que esté dentro del rango n, donde itera. Y ahí pregunta si el vector en esa posición es igual a x, entonces la variable esta resultado va a ser igual a la posición. Y si sí, printea resultado que en este caso va a ser, o sea, si lo encuentra, fíjense acá la tabulación, si lo encuentra va a mostrar la posición y si no lo encuentra va a mostrar -1, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. ¿Hay alguien que se haya trabado, que no entienda alguna...? Igual el segundo for no va a recorrer todo el vector, ¿no? O sea, solamente... Sí lo recorre porque va a tener, o sea, por cada iteración lo va a recorrer todo hasta que encuentre el elemento. Porque Bien. Por básicamente, default, J está en 0, ¿no? claro, por default siempre J va a estar en 0. Siempre que se empiece a iterar de nuevo. Pero por cada iteración del for con i, se va a reiniciar el for con J también. No, y por ejemplo, pero el print, por ejemplo, está... Claro, porque después de recorrer el vector y encontrar, va a mostrar para esa query, o sea, ¿se acuerdan que acá decíamos cuántas queries le van a mandar al vector para ver si, o sea, esta Q indica cuántas veces voy a mandarle una pregunta a ver si está ese elemento en el vector, ¿sí? Y a partir de acá son elementos posibles del vector, o sea, yo primero voy a preguntar por uno, va a entrar acá, va a decir, bueno, voy a empezar a recorrer el vector a ver si está 1. Está en la primera posición. Bueno, entonces res va a ser 1 y voy a printear res. Entonces vuelvo. Entra el 2. Me voy a fijar si 2 está en el vector. Entonces voy a correr 2 veces acá. Res va a ser 2. Voy a mostrar res y vuelvo para acá. Bueno. Entra de nuevo al for de i, lee si 5, o sea, lee 5, reinicia este for también y corre 5 veces hasta que encuentra el 5. Si sí, es cierto que ahí cuando hace el if, como que sí va a seguir corriendo el vector y no Sí, tiene eso iba a ninguna decir. condición de corte. Eso es O lo sea, que... siempre recorre
n veces, Claro, es claro. como que es poco óptimo Sí, en el la caso de que complejidad esté al la complejidad principio. de este problema, o sea, la complejidad computacional es un desastre. No sé si hay sentencias de corte del FUR, porque vieron que en 6C++ uno tiene la sentencia break, que eso corta el FUR. No, No, usualmente no lo usé, casi nunca lo usé. en general, los profes de programación de la Facu dicen que break no hay que usarla, Para porque como Switch y ya está, claro, pero igual en general no se usa mucho Switch tampoco. Pero break en tal cual. general no, porque te corta el ciclo y demás. Entonces, Tampoco les gusta el return en medio de un siglo. claro, sí, todas esas cosas son cosas que no hay que hacer, pero en realidad son posibles de hacer en un problema. O sea, a ver, en programación competitiva no hay nadie que esté mirando la calidad del código, eso es la realidad. O sea, no, mientras dé el resultado que esperan, da lo mismo, porque son test de caja negra. Lo que sí hay que tener cuidado O con la sea, complejidad, porque no importa el si tiempo ya de, se de- pasó O tiempo sea, de ejecución, es horrible. claro, el tiempo de ejecución sí Claro, importa. No importa si vos, o sea, si te alcanzó el tiempo y vos seguiste recorriendo el vector todas las veces hasta que terminaba de recorrer el vector, pero te alcanza el tiempo, al juez no le importa. Si te pasaste del tiempo, sí, entonces hay que ponerse a mirar esas cuestiones. Pero sí, a ver, esto hecho de esta manera, sin pararlo en ningún momento, tiene una complejidad computacional más alta que si lo parás. O sea, eso estoy segura. No estoy muy, o sea, ya por eso después de la tercera clase se ve complejidad computacional. A mí siempre me fue mal calculándola, así que no te puedo decir efectivamente cuál es la complejidad computacional de esto. No sé si los chicos que hicieron... Se supone que es Q por N. Claro, para mí me parece que es N, pero, o sea, Lautaro lo notifica como, le hace una notificación. O sea, a mí me parece que esto es, o sea, Lautaro lo escribe así, o sea, lo escribe O en mayúscula, así. Y en general que algo en competitiva te dé esta complejidad, salvo que sea algo muy sencillo, es un temita. O sea, en general está bueno que, por ejemplo, te dé esto, la complejidad de algo. Pero el tema es que yo no lo sé calcular muy bien. Pero bueno, esto es tema de otra clase, pero sí, ahora se los damos como ejemplo, pero después hay que empezar a tener cuidado con esas cosas porque, bueno, sí, calcularle bien la complejidad computacional a un código es la diferencia entre un WA y un accepted, literalmente. Y también poder entender bien la complejidad computacional de un código nos puede dar la pauta de si estamos encarando el problema bien. O sea, porque hay problemas que a veces parece que se resuelven de una manera, o sea, con fuerza bruta. Fuerza bruta sería hacer el código tipo la simulación del código y, o sea, la simulación del problema y listo. Y sin fuerza bruta sería hacerlo con algún algoritmo específico. ¿Sí? Hay algunos problemas que uno cree que puede resolverlos con fuerza bruta, por ejemplo que en realidad nosotros estamos buscando en un vector y hacemos lo for y lo recorre y absolutamente todo y está todo bien y anda porque, bueno, depende. Y en otros casos no se puede, pero a simple vista, leyendo el problema, no te das cuenta. Viendo el tiempo y la complejidad computacional que te demoraría hacer eso, ahí es cuando te das cuenta que capaz hay que encararlo con otra cosa. ¿Sí? Igualmente, ya les digo, se va a ahondar en complejidad computacional más adelante. Bien, el problema que estábamos viendo se llama búsqueda lineal. Básicamente, dentro de todas las cosas que tienen que ver con búsqueda y demás, se pueden hacer un montón. O sea, de recorrer vectores, básicamente se pueden hacer un montón de operaciones, como por ejemplo guardar la suma de dos elementos del vector en otro elemento del vector, como es el caso. Y bueno, acá es como un poco porque sumó el mismo vector dado vuelta, básicamente, y todos le dan 6. Igual dije cualquier cosa, está sumando los elementos entre dos vectores en un tercer vector. Sí, ¿y Sí. por qué puso o sea, para declarar el vector 3 puso de 0 for i 0? Porque Sí. ahí básicamente lo que va a ir recorriendo va a ir haciendo un for, como el vector 3 no va a tener nada, Todo con ceros lo llena, digamos, ¿no? claro, sí, y eso dice el después comentario. Claro, claro. lo va Claro. recorriendo para ir sumando los otros dos elementos y después lo muestra. Claro. Ok, perfecto, Sí. perfecto. De nada. Bien, y luego tenemos las últimas dos funciones de la clase de hoy, que son las funciones de orden. La primera es la función sort, que va a ordenar el vector
en orden creciente de manera rápida. Acá cuando dice de forma rápida, ¿sí? Hay que ver, esto abundando más profundamente, en el futuro, digamos, van a encontrar maneras más y menos rápidas de ordenar vectores que son muy importantes que las aprendan. Muchas veces, hay muchas maneras de ordenar vectores. Las más comunes que se ven en elementos de programación o en la siguiente, si es que no se ven, es el bubble sort, que es el ordenamiento por burbuja, y el ordenamiento por selección, que son tipos de ordenamiento que son bastante lentos en general, porque básicamente van comparando de uno a uno de distintas maneras. Pero hay algunos que son muchísimo más rápidos en complejidad computacional. En este caso no sé cuál es el que usa la función sort, pero tengan en cuenta que a veces es necesario codear a veces su propia función de ordenamiento, porque la función que viene dada y definida por el código a veces no es la más óptima. ¿Sí? No significa que para ejercicios básicos no lo puedan utilizar. Entonces, la función sort va a ordenar de forma creciente. Espérame un segundín que se me está apagando el monitor y si no encuentro... yo uso una tele de monitor, entonces si no encuentro el control remoto y aprieto una tecla se me va a apagar. Así que espérame un cachitito. Mientras anoten que sort en inglés es tipo. Perdón, había dejado el control en la cocina, entonces no lo encontraba. Bien, y junto a la función sort también está la función reverse. Básicamente lo que hace es hacer lo mismo que sort, pero al revés. O sea, ahora vamos a ver porque acá está haciendo referencia a otros vectores. Bien, justo agarré un vector ordenado igual, pero bueno. Acá tiene el vector 2, que es 5, 4, 3, 2, 1, y cuando usa sort le da 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Con reverse nos da lo mismo, pero en realidad es porque acá, si yo a ver, el 1 no nos importa el 2. Si yo acá pongo 5, 4, 3, 2, 1, acá, bueno, corre eso, pero vamos a ver qué pasa con reversed. Reverse los da vuelta, o sea, Claro, eso es lo inverte que... el vector. Claro, y lo que tiene reverse, y esto era importante, acá vieron que dice, como técnicamente la función nos da algo llamado iterador, vamos a tener que usar list para volver a convertirlo a vector, porque lo que hace, básicamente, y acá me remito a conceptos de C puro, básicamente, porque me parece lo más razonable. Básicamente el iterador es como como un puntero, o sea, es una referencia al elemento, básicamente. Sería como que recorre el vector hasta el final y a partir de ahí devuelve el vector ordenado. No sé si me explico. Y eso no te trae el vector ordenado, sino que te trae la referencia al vector ordenado. Y para volverlo de nuevo vector hay que usar la función list. ¿Se entiende? Claro, te devuelve el puntero al inicio del vector. Pero, Claro. En realidad al final, pero sí. Ok. Ahí habría que revisar. Poniendo list, ahí sí lo convierte en un vector. Claro. List es otra manera de inicializar un vector. Igual del map no se puede. Acá está como se inicializa. O sea, de la parte del map donde se para por espacios y ese tipo de cosas no se puede zafar. Se zafa del for, básicamente. ¿Sí? Bueno. Y acá les van a quedar algunos ejercicios que también son bastante sencillos. Leer un vector con números de B1 hasta Bn, luego un número Q y luego Q consultas. Y con cada consulta, o sea, esto sería como que inicializan un vector, asignan un Q, que sería el mismo espíritu, digamos, del problema de la búsqueda lineal. O sea, esta sería la cantidad de consultas que van a poner, que serían las que van en este for. Y luego van a leer un número, otro número, y van a imprimir la cantidad de elementos como sea este número. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si tengo el vector 1, 2, 3, 4, 5 y acá le pongo 1, 2 y 5, acá lo que me imprimiría sería 1, acá lo que me imprimiría sería 1, 2 y acá lo que me imprimiría sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entiende? Claro, sí. Bien. Luego, buscar el número máximo en un vector de enteros. Como estaba la función min, pueden usar la función max, o sea, van a tener, tienen que recorrer el vector, el primero que encuentren va a ser el máximo. Si siguen recorriendo, comparan el máximo entre el que ya tenían y el otro, y después guardan
el que es máximo, y bueno, cuando terminan de iterar, ese es el que tienen que mostrar. Leer un vector de enteros y luego un número, e imprimir solo los elementos del vector que son múltiplos de ese. Básicamente, un múltiplo se define cuando el número dividido por el número k, básicamente de 0. ¿Sí? Entonces, con eso tienen que seguir hacer todo el algoritmo. Luego, leer un vector de enteros y luego un entero k, y imprimir para cada elemento del vector el resto de dividirlo por k. Acá pueden elegir si lo quieren imprimir una línea por vez o pueden crear otro vector para guardar el resto. Ahí pueden, como que no está muy especificado. ¿Sí? Y esta serían los ejercicios. Si esto creen que capaz es un poco básico, en un rato les paso algunos otros problemas que pueden resolver. Voy a buscar cuáles, pero les puedo pasar algunos problemas de... Sí, ten en cuenta que a Avi le digo, type, kind y sort, depende para qué los uses. Sort en programación es para ordenar. En inglés específicamente, o sea, en la conversación en inglés puede ser tipo, pero en programación es palabra clave para ordenar. Porque así como nosotros tenemos varias palabras para definir algo, en inglés también. Lo que pasa que en general dicen que el español es más difícil, pero en el inglés tenés muchos sinónimos para referirte a varias cosas. Te vas a dar cuenta capaz si vos pones tipo en el traductor de Google, vas a ver que te va a decir type, kind of sort, y capaz sort es el menos usado. O sea, van por orden de uso también. Yo estoy acostumbrada a Kind y más o menos a Type, pero de pronto enterarme que sort también, no, una Pasa que locura. es contextual igual. Yo creía que era algo referido al ordenamiento. Entonces, como conozco el quicksort y hay otros que también termina con sort, entonces tal vez se refería a tipo quick, tipo el otro. No, lo que pasa que sorting es ordenar. Sort es una palabra clave en programación. Ok. No sé si, o sea, sort sería como el infinitivo, que ordenar es el infinitivo de ordenar, pero bueno, en español, en inglés no. Pero bueno, dejando de lado la lingüística, ya llegamos al final de la clase. Sobrevivimos 9, pero Sí, bueno, fuimos aguantando. ¿cómo Son los vienen? que van. Yo me traje el mate, así que aguante. Y olvídate con el mate. Bueno, Dame igual, uno. igual seguramente aprovechan que está la clase grabada y la miran después. Pero bueno, ¿siguieron bien la clase? Sí, sí. Sí, bien, bien. Perdónenme si me trabé un poco el día de hoy o ese tipo de cosas. La verdad es que fue una semana compleja, realmente. O sea, la semana pasada estaba muchísimo más preparada y demás porque realmente mi única preocupación era llegar bien al curso. Esta semana tuve dos cosas. Tuve que deployar un montón de cosas en el laburo y estuve con la mente en eso toda la semana porque, bueno, venimos atrasados un poco con un proyecto y demás, cosas de laburo. Pero aparte de todo, sumado a eso, no duermo hace varios días porque, bueno, por los usos horarios y demás, me quería comunicar con Lautaro y después tuvimos el temita de la World Final y ayer estuve prácticamente dedicada al tema de promocionar la World Final y cómo salió todo y organizar cosas y demás, así que justamente por eso no me pude tomar el tiempo necesario para poder preparar todo el día de hoy. Y aparte no me andaba sintiendo bien, así que Sí, no nada. se preocupe. Siempre hay algo, siempre hay un montón de cosas y no se llega bien a lo que uno tiene que hacer, pero no pasa nada, es lo de menos, lo de menos. Además, nosotros ya de por sí estamos agradecidos de que esté haciendo esta movida, ¿no? Con Lautaro para seguir generando esta cultura competitiva en la UNLAM. Así que súper agradecido. Gracias. No, igual, Sí, es genial. Solo leer el notebook solo será como, aparte de que para mí era aburrido, era como que hay cosas que no entendía y bueno, tendría que estar todo el tiempo preguntando. buenísimo que pude aportar algo un poco más al notebook, pero para la próxima ya vamos a tener la voy a preparar un poco mejor y voy a preguntarle a Lautaro con tiempo. Sepan igual también que creo que lo dije en la clase pasada, pero yo no sé programar en Python, así que Sí, lo estoy dijo, me aprendiendo. pareció interesante porque justo nos está guiando y interesante, ¿no? No, es que, a ver, estoy acostumbrada a cambiar mucho de lenguajes porque yo ahora yo programo en algo que también es muy descriptivo, o sea que no hay que terminar, o sea que, ¿cómo ponerlo así? No tengo que escribir tanto
las instrucciones. O sea, no hay que escribir simbólicamente tanto. O sea, vos pones el nombre de la función, por ejemplo, le mandás lo que necesitas y no le importan los formatos, no le importan a nada. Entonces, lo veo como más cómodo a Python desde el lado de que ya estoy acostumbrada a PowerFX, que es con lo que trabajo día a día. Entonces, más o menos lo puedo entender mejor. Pero sí, en lenguajes de programación estoy más con C y C++. Más que C puntualmente y C++ después. Bueno, estamos acá, básicamente, para dar un cierre a la clase. Estamos en ciclos y vectores y vamos a ver funciones mañana, el sábado, perdón. No está compartiendo. Ah, ok, entonces, espérenme. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahora Bien. sí. Bueno, estamos acá y vamos a ver en principio funciones. Voy a ver qué tan largo es ese notebook. Y luego de funciones, si podemos, vamos a ver conjuntos y diccionarios, porque parecieran estar a la misma altura de, ¿cómo se llama? De importancia. ¿Sí? Así tratamos de sacarle algunos temas a las clases siguientes. Así solamente de las clases generales quedan 3 más o menos. Vamos a ver cómo venimos. Yo búsqueda binaria, tabla aditiva y complejidad computacional no las pienso enseñar porque no van a entender nada ustedes, no voy a entender nada yo y no. Así que eso, problema del autor. Intentaré que el sábado 4 de mayo solamente enseñe búsqueda binaria. Así es un tema. A ver, búsqueda binaria es complejo. Si está Gustavo en la call todavía, tiene un montón de problemas con búsqueda binaria. Me parece que no está, pero se vive quejando de búsqueda binaria. Así que nada, básicamente es un tema complejo, pero no tendría que llevar 4 horas. Entonces nos da el pie de hacer todo lo otro que habíamos hablado. Así que bueno, ahora sí los dejo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Que tengan un buen finde y que terminen bien su sábado.